Listo. Bueno, bienvenidos todos. Vamos a iniciar entonces con eh, nuestro análisis de la ley, del proyecto de ley. Hemos avanzado en algunas cosas. Hoy entramos ya a un capítulo relacionado con los bienes. Y entramos con el artículo 19 de los bienes comunes. Debemos tratar de avanzar un poquito más rápido porque el tiempo en general se nos ha ido, digamos que nuestro cronograma de alguna manera se ha ido interrumpiendo un poco, pero vamos a mirar donde tengamos realmente algún tipo de anotación con relación a los artículos. Eh, ya saben, los micrófonos son abiertos para el momento en que ustedes deseen participar o compartir alguna situación, la hacen de manera directa. Estemos el comparativo, nuevamente hago un poco de énfasis. El doctor Gerardo que nos hizo este cuadro donde en la primera columna son la ley 675 como tal. Una segunda columna habla del proyecto de ley como tal y la tercera columna es donde haremos los apuntes o anotaciones correspondientes al proyecto. Entonces, es básicamente lo que entraríamos a hacer. Ya, así está transmitiendo. A ver, un segundito. Me está pidiendo un título. Perdón, un segundito, resuelvo acá. Listo. Un segundito, un segundito. Ok. Bienvenidos a quienes están a través del Facebook Live. Pues haciéndose partícipes de alguna manera con relación a este proyecto. Estamos analizándolo. Nos acompañan diversos representantes de agremiaciones de propiedad horizontal que conforman el comité jurídico de la Cumbre Nacional de Propiedad Horizontal. Estamos ahora entrando a analizar específicamente lo relacionado con bienes. Y hoy vamos a mirar entonces lo que hace referencia a bienes privados y bienes comunes. Entonces entramos con al análisis del capítulo 1 de los bienes privados, dominio particular, y entramos con el artículo 19, definición de los bienes privados o de dominios particular. Con relación a la legislación vigente, no hay mayor diferencia en cuanto a la definición, el artículo 16 de la ley 675, excepto lo que siempre hemos hablado, los cambios de definición de lo que es a nivel general propiedad horizontal y lo que es edificio conjunto. De resto es casi lo mismo. En el parágrafo primero, Andrés, incrementan. Doctora Leonora, adelante. discúlpame. Lo que pasa es que yo pienso que arrancamos con la definición del título, está mala, porque es que hablamos de los bienes de la propiedad horizontal. La propiedad horizontal es la persona jurídica. Correcto, que es casi que con lo que hemos arrastrado Exacto, toda la ley, ¿no? exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí lo que tienes que poner son los bienes dominios de propiedad como estaba en la ley 675. Porque Correcto, los apartamentos no le corresponden a la propiedad, o sea, forman parte de la propiedad horizontal, pero no de la persona jurídica. Y eso correcto. es un problema. Entonces, aquí deberían poner de una vez bienes, así como está, bienes privados de particular. Correcto, gracias por la inclusión.
No obstante, hay una definición, una anotación general sobre todo lo que es la manera en que se emplea el término propiedad horizontal para que sea corregido en todo el proyecto, ¿no? Bueno, entonces, no sé si hay alguna observación. En el parágrafo 1 hay una adición en el texto. Dice, de conformidad con lo establecido en el inciso segundo del presente artículo, el impuesto predial sobre cada bien privado incorporará el correspondiente a los bienes comunes de la propiedad horizontal en proporción al coeficiente respectivo. Hasta ahí está más o menos, excepto el término de propiedad horizontal que cambia, y se incluye teniendo en cuenta que en el avalúo de la propiedad privada se incorporará el elemento físico a un régimen de propiedad horizontal con derecho sobre bienes comunes. No sé si hay alguna observación sobre ese parágrafo. Sí, la verdad es que a mí me parece, eso está, es como una verdad de perogrullo, ¿no? Porque cuando tú compras un inmueble, te lo venden con el área total de 63 y dicen que el área construida, antes lo habían explicado, el área construida, y cuando tú compras, compras con el área total incluyendo el área común. Pero, bueno, si quieren ponerlo ahí, la verdad es que sería, a mí me parece que está sobrando, porque eso es de lógica que tienen que incorporarlo, ¿no? Correcto, correcto. Bueno. El parágrafo 2. ¿Esto qué es? Los municipios, está igual, eso está Está igual igual, al... no tiene problema. Que es como un problema aquí en la configuración. Y luego habla de la división de la hipoteca, en la que simplemente se da mayor claridad o se incluyen dos. Divisibilidad de la hipoteca en la propiedad horizontal. Y se incluye el gravamen hipotecario dividido entre cada una de las unidades privadas, previo acuerdo entre acreedor y deudor podrá ser cedido a favor de las diversas entidades que financien los créditos hipotecarios de los adquirientes en cada unidad privada. Y sigue el parágrafo primero. En todo caso, en la divisibilidad de la hipoteca se deberá garantizar que el adquiriente de la vivienda solamente asuma la proporción de gravamen que corresponda a su respectivo crédito hipotecario y en ningún caso a créditos que se encuentren en cabeza de propietario inicial o constructor. De alguna manera, con relación a las legislaciones antes del 2001, este artículo 20 generó pues la respectiva aclaración con respecto a la hipoteca de mayor extensión en general. Pensaría yo que están pretendiendo, pues, dando un poco mayor claridad en cuanto al crédito hipotecario y en cuanto a los acreedores. No sé si hay algún comentario allí. Ninguno. Ok, Esto es como para los bancos, ¿no? Porque los bancos cuando generan los cargos a las copropiedades, entonces le pretenden cobrar al que adquiere el valor de toda la deuda o hacen un reprorrateo del crédito hipotecario y se le incrementan los costos al comprador. Me parece que está bien. correcto, muy bien. Artículo 21, obligaciones de los propietarios, excepto el término propiedad horizontal. Toman del artículo 18 y en el numeral 2, crean un numeral 2 con relación al inciso que estaba en el numeral 1 y generan un nuevo numeral que en principio es muy similar, excepto que le quitan en caso de uso comercial o mixto. Y simplemente queda el propietario causaviente a cualquier título podrá hacer servir la unidad privada a los fines u objetos no prohibidos por la ley o por el reglamento de propiedad horizontal. En el reglamento de copropiedad se establecerán la procedencia, requisitos y trámite aplicable al efecto. Es muy similar, digamos, que al inciso que está acá, al segundo párrafo del numeral 1, excepto que le quitan al hecho de que sea un asunto para copropiedades de naturaleza mixta, ¿sí? Y lo dejan como un tema general, ¿no? Eso va en consonancia con lo que hemos dicho de lo peligroso que es
en el contenido anterior del articulado, que la ley 675 permita que las unidades residenciales en cualquier momento puedan ser destinadas en ejercicio de la libre autonomía y la libertad de comercio, algo así, usarlos para otro destino. Entonces me imagino que por eso fue que le quitaron en el uso comercial, porque aquí en la ley 675 quedaba claro que las viviendas residenciales eran residenciales. Pero Correcto. como el contexto del proyecto permite que los apartamentos en un momento determinado sean cambiados de destino con las consecuencias que ya hemos revisado. Entonces eso me parece peligroso. Correcto. Darle Volvemos. Es la tercera vez en que son insistentes en cuanto a abrir la posibilidad de que las unidades privadas residenciales se mantengan como con la posibilidad de de la libre ejercer comercio. iniciativa privada. El tema es amparándose en la libre iniciativa privada. Correcto. Pues hemos sido consecuentes en la corrección. Pensaríamos que es mejor Es mantenerlo como está mantenerlo. en la ley 675, ¿cierto? Sí. Correcto. Y de resto es exactamente igual. Luego entramos a los bienes comunes. Aquí sé que hay muchas cosas interesantes. Bueno, inicialmente en cuanto al alcance, es relativamente lo mismo. En el parágrafo 1 hacen una inclusión. En vez de decir con la licencia de construcción, se aclara con el acto administrativo aprobatorio de los planos de propiedad horizontal. Y me parece que es válida el ajuste, porque es que realmente los bienes comunes en la licencia de construcción como tal no se expresan. Pero en la aprobación de planos de propiedad horizontal, donde están los cuadros de áreas y donde está la memoria descriptiva, de pronto ahí sí es donde muestra con claridad y de manera expresa cuáles son los bienes comunes y cuáles no. No sé si hay alguna anotación que quieran hacer ahí. Pero me parece, doctor Bermúdez, que en el hecho de que se le imparta aprobación o que la curaduría o la entidad competente expida una licencia, ya está previamente establecido que quedan aprobados los planos y la memoria descriptiva. Es que son dos trámites de licenciamiento diferentes. Una cosa es una licencia para construir y otra es la licencia de aprobación de planos de la propiedad horizontal, que en muchos casos hasta lo hacen después de la aprobación del proyecto urbanístico como tal. Pero constituirlo en propiedad horizontal, yo puedo tener una Pero no licencia. podrías pedir una sin la otra. Lo que pasa es que son en dos tiempos diferentes. La licencia de construcción en general no me da toda la información que me da la licencia que generan o la resolución que genera la aprobación de planos de propiedad horizontal, que es donde efectivamente están los detalles de todo el proyecto y el cumplimiento del, digamos que en detalle de los requisitos en áreas comunes, privadas, etcétera. Aunque sean los mismos planos arquitectónicos, pero están achurados con todas las áreas comunales en general. Entonces, me imagino que hacen referencia a eso en particular. No sé si comparten lo que estoy comentando o consideran que debe hacerse un ajuste ahí. Doctor Bermúdez, muy buenas tardes para todos. Doctor Jorge Enrique, adelante. Saluda a Jorge Enrique Hernández. Considero que lo que usted está diciendo es lo correcto. Son dos momentos diferentes en los cuales se expide esa documentación y la ley 675 efectivamente lo ha contemplado de esa manera. Por lo tanto, no solamente se debe conservar ese texto así dentro de la ley 675, sino que precisamente previendo que se presenten más desaciertos, es que se ha generado de esa forma. Y vemos cómo muchas veces en las mismas curadurías se presentan procesos que no son los correctos. Entonces, debemos darles ese espacio, ese margen para establecer precisamente cuál de los espacios es el que se está haciendo correcta o incorrectamente. Y dejarlo como está en la 675 es lo más recomendable desde mi óptica, doctor.
Doctor Andrés, ¿me permite? Adelante, adelante, doctor. O sea, estamos hablando de la situación de, porque estaba aquí recibiendo una llamada, entonces de pronto me desubiqué. ¿Estamos hablando del tema de la explotación de la fachada, de ese tema? No, no, señor. Estamos en el artículo 22, parágrafo segundo del proyecto. Sí, Primero, parágrafo primero. primero. Sí, correcto, del primero. Que habla de los bienes comunes, alcance y naturaleza. Sí, Y el proyecto en general está haciendo una aclaración, ya que la ley como tal 675 habla de la licencia de construcción. Dice, tendrán calidad de comunes no solo los bienes identificados de manera expresa en el reglamento, sino aquellos señalados como tales en los planos aprobados con la licencia de construcción. Lo que hace el parágrafo es hacer una aclaración, diciendo, sino todos aquellos señalados como tales en los planos aprobados con el acto administrativo aprobatorio de planos de propiedad horizontal, que pienso que es más adecuado con la aclaración de que es realmente en el acto administrativo de aprobación de planos donde realmente expresa con claridad cuáles son los bienes comunes y no necesariamente con la licencia de construcción. perfecto. Comparto esa apreciación. Bueno, Es la más acertada. Sí, yo también estoy de acuerdo, porque es que yo pienso que aquí lo que están haciendo es la salvedad cuando hacen licencia de urbanismo. Porque correcto. cuando hacen licencia de urbanismo simplemente facultan hacer el urbanismo Y no necesariamente la y distribución haga la de... urbanización, pero cuando se va a elevar, se va a hacer el reglamento, se va a hacer los planos de cada lote o cada etapa en particular, deben tener esa licencia. Pues me imagino que yo pienso que igual Es un tema más como como en ese de momento claridad. quizás no había esa clasificación en curaduría urbana, en planificación, entonces ya ahora la reclasificaron y pues me parece pertinente que se anote. Muy bien. Perfecto. Se hace como una claridad, se hace como una claridad en esa parte. Yo también estoy de acuerdo. Correcto. Parágrafo 2. Se mantiene muy similar. Se habla en cuanto a... en la ley 675 habla de la explotación autorizada. Estamos hablando, vamos a poner en contexto, lo leo completo. Sin perjuicio de la disposición según la cual los bienes comunes no son enajenables en forma separada de los bienes de propiedad privada o particular, los reglamentos de propiedad horizontal podrán autorizar la explotación económica de los bienes comunes siempre y cuando esta autorización no se entienda a la realización de negocios jurídicos que den lugar a la transferencia del derecho de dominio de los mismos. El área cuya explotación sea autorizada se ubicará de tal forma que no impida la circulación por las zonas comunes, no afecte la estructura de la edificación, ni contravenga disposiciones urbanísticas ni ambientales. Las contraprestaciones económicas obtenidas por la explotación de los bienes comunes de conformidad con lo establecido en este parágrafo serán para el beneficio común de la propiedad, de la copropiedad, y se destinarán al pago de expensas comunes de la propiedad horizontal o a los gastos de inversión según lo decida la Asamblea General. Entonces, aquí hay algo que el doctor Estanislao, que por ahí se sumó ya, mencionó en la reunión pasada, y es lo que hace referencia a la explotación autorizada siempre y cuando la autorice el reglamento de propiedad horizontal. Y consideramos que efectivamente eso genera una dificultad porque muchos reglamentos, cuando los elaboraron, ni siquiera pensaron en eso. Entonces, la propuesta que el doctor Estanislao mencionaba era simplemente quitar lo de los reglamentos de propiedad horizontal y ponerlo más bien la Asamblea General, ¿cierto? Pensaría yo con mayoría calificada del 70%. Sí. Exacto. Lo que pasa es que ese es uno de los problemas de la ley 675 que con una reforma se querían quitar, porque también el constructor estaba haciendo unas autorizaciones de explotación económica de bienes comunes que quizás le quitaban la categoría de entidad sin ánimo de lucro y volvía a generar los impuestos y una cantidad de obligaciones fiscales y no lo deja, eso debe ser al arbitrio de la Asamblea de Propietarios cuando una vez que esté construido y ya esté recibida la administración, que ellos decidan si van a destinar zonas para explotación. Entonces nosotros eso lo queríamos quitar en una reforma de la ley 675. Okay. Entonces consideramos que debe quitarse en el proyecto. Muy bien. Y luego, la ley habla la explotación autorizada y dice el área cuya explotación se autoriza, es como de pronto
una aclaración que es sobre las áreas. Y continúa: las contraprestaciones económicas obtenidas de la explotación de los bienes de conformidad con lo establecido en este párrafo, es como una adición. No le veo yo mayor otra cosa a ese artículo, a ese parágrafo ese, pero que ustedes tengan algún otro Me asunto. parece bien. Si se decide estas explotaciones sean para la reinversión en la copropiedad, sí está bien. Ok, muy bien. O sea, quitaríamos lo que la autorización de explotación económica, todo ese párrafo, incluyendo el área de explotación, y arrancaría otra vez el articulado en las contraprestaciones económicas. A ver, me perdí. Otra vez. Quitaríamos, o sea, quitamos toda la parte sin perjuicio, todo ese pedazo, La parte inicial. toda la parte inicial hasta poner esto como el parágrafo que las contraprestaciones económicas obtenidas de la explotación de los bienes comunes serán para el beneficio común de la copropiedad, si se destinaran a ello. Autorizadas por la asamblea con quórum calificado, como dices tú. Doctor Rosso, usted que fue el que propuso esta parte, ¿cómo considera? El ponente de la reforma. Mira, diríamos, yo te ayudo, Rosso. Las contraprestaciones económicas obtenidas de la explotación de los bienes comunes autorizadas por la asamblea con un quórum calificado del 70%. ¿Con el quórum o por mayoría calificada? Exacto, quórum con mayoría calificada. Ya. Serán para el beneficio común de la copropiedad. Y se destinará al pago de expensas comunes de la O a gastos de copropiedad. inversión, según lo decida la Asamblea General. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Ahí estamos. Sí. Parágrafo 3. Póngale Ni cuidado. por equivocación. Ni lo lea. Bueno, Ni lo lea. vamos No, a ver. mentira, lo lea. Vamos a leerlo para que todo el mundo tenga el contexto. Las fachadas podrán ser objeto de explotación económica por parte de copropietarios y terceros. No obstante, esta deberá ser autorizada por el propietario inicial en el caso en que no se haya celebrado la primera Asamblea General de Copropietarios o de haberse celebrado por la Asamblea General o la multijunta con el voto favorable de al menos el 70% de los coeficientes totales de copropiedad. Dicha circunstancia quedará consignada en el acta de la reunión y no será obligatoria la modificación del reglamento de propiedad horizontal en dicho aspecto. Eso, para mí, como yo lo leo y como yo lo entiendo entre líneas, es simplemente que el constructor puede poner sus letreros de fachadas, porque como es el único que puede autorizarlo antes de que la asamblea se reúna, letreros de ventas y demás, y que él es el que aprueba hasta tanto la asamblea no se reúna. A mí me parece eso complicadísimo, peligrosísimo, afecta una fachada desde el comienzo mismo del proyecto. Y si él es amigo del que le vendió una cosa a la otra, la fachada se convierte en un circo. Lo grave es que habla de terceros. Correcto. Porque es que si es por un inclusive- aviso de la venta, pues eso está permitido. Ellos ponen un aviso se vende, en venta, promociones, 2x1, no necesita que eso se lo pruebe ninguno. Del inbox de la constructora, doctor Juan Pablo, la publicidad política pagada. Y me parece horroroso porque estamos sufriendo de contaminación visual. Y a medida que va creciendo la ciudad, más aún.
y que nos puede llevar esto a un problema de convivencia, que por qué el letrero de la venta de pollos, que por qué el letrero de la concesionaria de vehículos, que por qué el letrero del otro. Yo sí consideraría que eso quedara limpiecita en las fachadas de las propiedades horizontales, en especial las residenciales. Sí, ¿Sí? eso va a venir un boquete terrible. Entonces, ¿de acuerdo todos si eliminamos ese parágrafo que no sugerimos que no se incluya? Sí, señor. Sí, yo creo que sí, porque eso afectaría notablemente, como lo dijo el doctor Stanislao, en materia de convivencia en propiedad horizontal, que es lo que nosotros estamos precisamente tratando de aliviar o manejar de una forma más adecuada. Esto abre un boquete, como lo dijo el doctor Andrés, me parece que es mejor quitarlo totalmente. Muy bien. De Artículo acuerdo. 23, desafectación de bienes comunes no esenciales. Se mantiene igual. El parágrafo casi que se mantiene igual, excepto por las palabritas, aquellas que estamos tratando de quitar. El parágrafo 2 también se mantiene igual. Artículo 24, procedimiento para la desafectación de bienes comunes se mantiene igual, excepto que incluyen, de ser el caso, porque pues no todos los tienen módulos de contribución, entonces pusieron ahí de ser el caso, como materia de aclaración. Artículo 25, bienes comunes. ¿Sí? Cuando se desafectan bienes comunes y se busca que se genere, como uno ve en muchos casos, pues una propiedad privada. Interesante incluir ahí que la persona o el nuevo propietario sea quien sufrague la totalidad de los gastos que esto genera. Y estamos hablando de planos, de reglamentos y de otros. Porque llega uno, y yo creo que Francisco también ha sido testigo, y el doctor Duque y doctora Leonor, todos, y cuando menos encuentra uno es una propuesta, no, es que la mitad de la plata la pone la PH y la otra mitad de la plata la pone el del nuevo apartamento, el del nuevo parqueadero. Momento. Pero yo sí creo que eso de pronto no dejarlo en la ley, porque eso es un tema de negociación, de acuerdo a lo atractivo del negocio. El problema es que cuando están al calor de la alegría porque van a hacer la sesión, no se ponen a celebrar porque esto es un contrato. Entonces, esto debe quedar consignado es en el contrato donde se acuerde la sesión del área, la desafectación y la venta. Listo, yo te lo vendo. Si lo quieres que asumamos, vale tanto, y si lo asumes tú, vale tanto. Pero no me parecería a mí que quede dentro de la norma, sino advertirle a las personas este tipo de contrataciones deben ser con las cuentas claras. Igual pasa con la venta. Normalmente la gente no se acuerda cuando va a vender que hay que pagar impuestos y después comienza la pelea porque es que no, la mitad la pagas tú, la mitad la pago yo. ¿Yo Y por los qué lo hablo? constructores siempre dicen, no, todos los gastos de escrituración le corresponden al comprador y eso no lo lee nadie. ¿Yo por qué lo hablo? Porque en el caso, digamos, de desafectar un área común y que se vaya a generar un parqueadero, el primer beneficio lo va a recibir la persona que va a ser el nuevo propietario del parqueadero. Algunos argumentan, pero es que él va a recibir un pago, la propiedad horizontal, claro, va a recibir un pago. ¿Para qué? Para reinvertirlo, para cubrir parte de las expensas, para lo que la Asamblea General decida. Pero cuando yo soy el nuevo propietario del parqueadero, se me puede generar un plus, que es la valorización y entra a ganar, mientras que nosotros como comunidad hemos disminuido en centímetros, en metros cuadrados, en lo que sea, el uso y goce de nuestras áreas comunes. Entonces, sí sería importante ver ese tema respecto del equilibrio. ¿Ya? Entonces, no sé qué opinen, pero debería en algún sentido generarse una mayor carga al que se lleva el mayor beneficio. Y que se modifica, y miren que se modifica incluso. Donde, por ejemplo, en Santa Marta, cuando hacen se venden se ceden esas áreas, cobran un costo impresionante por metro cuadrado, y eso les permite a ellos de pronto en un momento determinado decir, no, nosotros asumimos el costo. Eso se debe sujetarse a un avalúo eventualmente. Lo que pasa es que no en todos los casos se desafecta ya con comprador listo. De hecho, he estado en muchos procesos donde se hace la desafectación y luego sí se pone en venta. Entonces yo pensaría que eso limita el hecho de que el comprador, que todavía no existe, tenga que asumir un costo.
Yo pensaría Estaba que, precisamente, O de perdón, pronto, si quiere, que para contentar al doctor Rosso, poner que en este caso debe quedar, deben quedar claros quiénes son los responsables del costo de desafectación, para que cuando la gente lo lea dice, tengo que dejarlo claro. Y que se sube, en muchos casos se sube el coeficiente. Yo voy detrás de 2 parqueaderos, de 3 parqueaderos, y lo he visto. Y voy detrás de eso y se me subió el coeficiente y precisamente son algunos de los personajes que más me molestan en las asambleas. Claro, exacto. Entonces, si quiere ponemos una, en todo caso debe quedar Único claro que me quién es el molesta responsable del costo de la desafectación. Yo estoy de acuerdo con eso, que el costo lo asuma el nuevo propietario, que el costo lo asuma. Haga de cuenta que es como si fuera un contrato de promesa de compraventa, entonces, pero sí, queda claro a quién corresponde esos gastos. discúlpeme, quiero decir algo ahí al respecto, no sé si de pronto yo esté confundido, pero ahí ese ejercicio se da en 2 tiempos. El primer tiempo es que la Asamblea General de Copropietarios toma la decisión, entonces el quórum calificado toma la decisión de desafectar. Esa es una primera decisión y un primer ejercicio que obliga a reforma del reglamento por cuanto varían coeficientes, etcétera, etcétera. Y luego un segundo momento es si vende ese bien. Y ahí viene la negociación de la que hablaba la doctora Leonor, ¿sí? Y como es una negociación donde se va a crear seguramente o se va a elaborar seguramente una promesa de compra-venta, allí irán las condiciones y las formas, el valor, los costos y la forma de pago. Allí es donde se acuerda exactamente qué porcentaje correspondería a cada quien. Es decir, atendiendo un poco lo que está diciendo el doctor Rosso, sería dejar la especificación en el sentido de, no sé, si proporcional a quien se lleve el mejor beneficio o el mayor beneficio en una transacción de esa naturaleza, en un ejercicio de esa naturaleza. Pero digamos que en principio es una negociación como cualquier otra, es una venta de un bien inmueble como cualquier otra y eso lo acuerdan las partes, tanto los valores como la forma de pago. Entonces, correcto. Bueno, aquí se hizo el ajuste, entonces en todo caso se dejará claro quién asume los costos de la desafectación. Para que, pues, en los casos, pues, desde un comienzo se determine. Doctor Juan Pablo me estaba recalcando que el numeral 4, el parágrafo 4, no fue leído del artículo 22. Y ese parágrafo dice, el nombre de la propiedad horizontal hará parte de los bienes comunes de la misma, salvo en los eventos en los cuales el reglamento de propiedad horizontal prevea un régimen especial. Y yo pienso que eso aplica mucho para copropiedades, sobre todo comerciales, donde se genera un goodwill o un nombre, una recordación, y ese nombre tiene un sin valor. nada que ver con lo residencial. Sí, pero pues, pensaría que no está mal en general que el nombre haga parte de los bienes de los bienes de la misma. Estamos hablando de la misma ¿qué? Sobre la propiedad La horizontal. propiedad horizontal. Pero es que Pero es el entonces nombre estamos de la hablando, persona jurídica. exacto, pero es que, bueno, es que tengamos en cuenta que el nombre distintivo de la persona jurídica es el mismo de la denominación del edificio conjunto. Pero es parte de los bienes de la persona jurídica que se constituye o es un bien común propiedad de todos los propietarios, que hay una diferencia entre una cosa y la otra, ¿no? Sino que cuando le quitan el nombre y le ponen la propiedad horizontal, queda un tema ahí complejo, en el que uno no sabe realmente entonces el nombre. ¿Son de propiedad de los propietarios de los bienes privados como un bien común o es un bien de la persona jurídica? O sea, ustedes tienen, el doctor Juan Pablo de pronto tiene las consideraciones, yo no entiendo para qué. Entre otras cosas, que les voy a comentar que como desapareció, por lo menos acá en Barranquilla desapareció el control de los nombres. En muchas ocasiones los edificios se ponen un nombre, el constructor le pone un nombre y cuando se va a solicitar el certificado de la DIAN, el NIT, la DIAN dice, corrijan el nombre porque ese nombre ya está.
Y entonces, ¿qué? Doctor Si se Juan presenta Hay Pablo, que cambiar homonimia, el nombre y eso qué implicaciones tiene, si está- forma parte de los bienes comunes. Entonces hay que hacer un acta, una reforma en reglamento cambiando el nombre porque ya hay dos edificios con el mismo nombre. doctor Juan Pablo, este parágrafo cuarto lo que busca es la explotación económica, por ejemplo, del nombre de los centros comerciales. No como explotación económica, sino que, no sé, evitar la repetición más que todo. Era como la idea inicial. Porque es que yo veo, y uno ve en diferentes campañas el nombre, soy concreto, de los centros comerciales, y uno ve incluso cuando arrendamos las áreas comunes para determinadas marcas de automotores de gama alta, y que ellos dicen en tal centro comercial. Entonces, debemos mirar bien ese tema. Ahora, sobre los nombres de las personas jurídicas de propiedad horizontal recae también la protección establecida en la Ley 1581 de 2012. de Estoy acuerdo. hablando de tratamiento y protección de datos. Entonces, es importante hacer esa claridad y pues yo tengo la costumbre de incluirlo en el manual, ¿sí? Manual de políticas. Y que no se puede usar el nombre y lo uno y lo otro. Y ya lo que menciona la doctora Leonor Baza, doctora Leonor, pues eventualmente uno cuando revisa suele encontrar en la misma ciudad o en otras ciudades la homonimia, ¿sí? Si se quiere aportarle a la propiedad horizontal de pronto, sería generar, eso sí, una base donde existan la totalidad de los nombres de las PHs Y y es que que en paralelo exista el antes registro existía. nacional de las bases de datos respecto de los nombres de las personas jurídicas sometidas al régimen. Exacto. Antes Y mire que es un existía, uno dos no por uno. podía poner el nombre porque le decían ya está registrado, ya está el nombre, pero cuando salió de las aprobaciones de licencia, salieron de la órbita de las planeaciones municipales o distritales y ingresaron a curadurías, ellos no tienen esa base de datos. Sí, porque realmente el registro a nivel nacional de saber los nombres de todas las PHs toca reunirlo. ¿Y en qué Pero eso casos el es reglamento un avance de prevería control. un régimen especial diferente? Y eso es un avance de control. Entonces hay que mirarlo. Hay que mirarlo si el centro comercial El explota otro, sí, terminales. el otro tema es que acá por lo menos se acostumbra que cuando un banco, por ejemplo, presta la plata al crédito constructor, le dice al constructor alguna cosa, mira, durante 15 años el edificio va a tener el nombre de banco tal, y después de los 15, 20 años hay que cambiarle el nombre porque ya desapareció la negociación y al banco no le interesa que continúe con el nombre. ¿No? Y Entonces, que relacionado al nombre, y vuelvo a la parte comercial, uno habla de un goodwill, uno habla de un know-how, y entramos, doctor Andrés, incluso a términos del benchmarking, y dependiendo de ese buen nombre que tenga, dice uno, aquí al centro comercial de la carrera séptima con y tanto y le prestamos plata. Correcto. o Mira, sea, ¿lo dejamos o lo quitamos? Yo la verdad es que no. a ver, el artículo 33 de la ley 675 habla de la persona jurídica eh, originada de la constitución de la propiedad horizontal y habla de su denominación corresponderá a la del edificio y es el nombre, o sea, cómo se llama la persona jurídica, cómo se llama el edificio según ese artículo 33 de la ley. Entonces, el nombre, y lo he visto, como les decía, en varios centros comerciales, efectivamente tiene hasta protección de marca y una cantidad de cosas. Y ese nombre genera ingreso. Ese nombre genera publicidad en algunos casos. Ahora, yo no sé si realmente sea tan necesario tener el parágrafo 4 como tal, pero efectivamente sí se convierte en un capital. Pero ahí lo que, ahí lo que está diciendo es que hace parte de los bienes comunes como tal. O sea, Y el debería ser nombre es un bien común o es un activo de la persona jurídica. Sí, es lo que tengo. Porque el nombre del edificio es una cosa y el nombre de la persona jurídica es otra, que se llaman igual según el artículo 33, pero son dos nombres diferentes y técnicamente yo pensaría que hace más referencia a un activo la razón social como tal hace parte de un activo de la persona jurídica más que un bien común de la copropiedad. Sí, porque hay hoteles que están sometidos a PH por allá en el norte y el solo hecho de que uno ve que pertenece a una cadena o que está afiliado a ella,
calculemos el intangible. Correcto. Entonces, Yo es un tema realmente que no le tenemos veo la que- necesidad al parágrafo, pero eso sí se lo dejo a ustedes que de pronto están manejando de pronto otra visión, pero yo la verdad es que La no, verdad, si me no permiten, le yo veo la también gracia. no le encuentro el sentido a menos que se maneje por el lado de lo que planteaba el doctor Russo en lo que tiene que ver con protección de datos y todo ese tipo de cosas. Pero por lo demás no. Es decir, no le encuentro el sentido. ¿Lo dejamos o lo quitamos? Lo que pasa es que Muy oportuna independientemente, su intervención, señor doctor Juan Pablo. Nos volamos sí, de discusión. yo pensaría que eso no le quita lo que actualmente tiene, o es. Pero pues Pero alguien entonces está, aquí tendríamos que alguien, cambiarle, bueno, lo que vamos a alguien, cambiar, el nombre alguien, de la persona jurídica, no de la correcto. propiedad Es horizontal. el cambio que yo le Exacto. haría. O sea, alguien solicitó que quedara de ese modo, no sé quién, ni cómo, ni qué ente, ni qué entidad, ni de algún modo O sea, propuso ese no, artículo, ese todo parágrafo. tiene una justificación, pero entonces sería que nos dijeran de qué, o sea, hacia qué va dirigido eso. Okay, para Porque tratar de entender el contexto. Pero si fuera ese el contexto de lo que está escrito, yo lo pondría no como un bien común, sino como un activo de la persona jurídica. pero eso no hay para qué ponerlo, porque es que si tú quieres poner un nombre como un activo, tú sencillamente registras la marca. Correcto. No necesitas más nada. O sea, No, no y tienes para tengamos qué en ponerlo cuenta como algo. elemento común. Si yo lo dejo como bien común, todos me lo van a usar. Y ustedes se imaginan todo el mundo con Ah, está eso. el logo, nombre y logo, Ujú. mandando cartas. Y esos comunicados que se meten por debajo de las puertas para hablar bonito de todos. O sea, Ajá. yo diría que lo quitemos. Propongamos Yo, quitarlo. yo creo Sí. que hay que eliminarlo. Ahora pensándolo, pues si genera, o sea, porque genera un análisis innecesario. Eso, Ujú. ese parágrafo se va a caer porque va a generar la misma discusión. Y aparte de todo, repito una discusión que ya ocurrió con la ley de comparado en Barcelona. Pasó exactamente lo mismo. Pasó exactamente lo mismo con el nombre. Entonces sí, es innecesario y genera un ruido ahí que no No lo vale vale. la pena. Ujú. Muy Listo. bien. Muy bien. Artículo 25, estamos hablando de los bienes comunes de uso exclusivo. Se mantiene, excepto por algunos cambios. Voy a leer en general desde el artículo para mirar el contexto. En el uso de los bienes comunes no necesarios para el disfrute y el goce de los bienes de dominio particular y en general de aquellos cuyo uso comunal limitaría el libre goce y disfrute de los bienes de un bien privado, tales como terrazas, cubiertas, patios interiores y retiros, podrán ser asignados de manera exclusiva a los bienes privados que por su localización puedan disfrutarlos. Hasta ahí vamos bien. Ahora dice, todas las zonas comunes que por su naturaleza o destino son de uso y goce general, como parqueaderos de visitantes, salones comunales y áreas de recreación y deporte, entre otros, no podrán ser objeto de uso exclusivo. Cambia un poco, simplemente hace referencia a todas las zonas comunes que por su naturaleza o destino son de uso y goce general, no podrán ser objeto de uso exclusivo. Y el siguiente párrafo se mantiene igual. Los parqueaderos destinados a los vehículos de los propietarios podrán ser objeto de asignación de uso exclusivo de las unidades siempre y cuando dicha asignación no contraría las normas municipales distritales en materia de urbanización y construcción. Aquí le quita un pedazo que me parece que era bastante importante y era el que se haga de manera equitativa. Aquí lo que está haciendo el constructor es que yo le puedo a usted asignar 3 parqueaderos si tiene la plata para hacerlo. Y a usted 2 y a usted 1. Lo que dice actualmente la ley es se pueden asignar siempre y cuando se haga de manera equitativa. Aquí es peligrosísimo esta parte, desde mi punto de vista, porque quiere decir que habrá propietarios que no van a tener asignación de un solo bien común de uso exclusivo. Sí. Por ejemplo, parqueaderos. Porque yo los asigno como quiera porque soy el constructor. Entonces, el quitarle eso de manera equitativa me parece que es supremamente delicado y complejo que eso ocurra. Yo te Ahora, quería agregar algo en relación con el parágrafo, con la primera parte de la definición. Que nosotros hemos visto que normalmente suele suceder que se asignen como uso exclusivo
áreas que por su destinación bien pudieran ser áreas libres privadas, con el fin de que no sean incluidos dentro del costo global. O sea, los incluye el constructor, los incluye dentro del costo global, pero la asignan como área común de uso exclusivo para que no se les afecte o se aumente su avalúo, el del inmueble, ¿no? Y tengan que pagar más impuestos. Yo creo que ahí es conveniente, porque eso pasa cada día más, que se diga que no se pueden, y eso sí queríamos modificarlo en la ley 675, que no podrán definirse o darle destino de bien de uso exclusivo a aquellas áreas que por su naturaleza pudieran ser libres privadas. Nosotros tenemos acá el caso de que hay apartamentos de 100 metros y tienen 300 metros de terraza y solamente se pagan por los 100 metros. Y no quieren pagar ni siquiera el mantenimiento y conservación del uso exclusivo. Y aquí eso es el pan nuestro de cada día. Vale. Bueno, correcto, pero ¿en qué cambiaría esta redacción? No, al final sería que después de bienes exclusivos del primer párrafo, decir que no puede destinarse a uso, no puede definirse como bien de uso exclusivo un área que pueda No. hacer que... Doctor Estanislao. Qué pena le interrumpo, doctor Leonor, si no se me escapa la paloma. Tenemos problemas de liquidez en propiedades horizontales, pero también tenemos el problema de que mucha área, mucho bien común, ha sido asignado a uso exclusivo y las propiedades horizontales no están recibiendo la compensación de carácter económico. Doctor Juan Así es. Pablo, ver de qué forma directamente en la reforma se establece que, indiferente de la forma como se asigne a uso exclusivo, ya se hace porque lo hizo el constructor o porque se da, doctor Andrés Bermúdez, por una decisión de la Asamblea, se va a pagar una contraprestación económica como la fija la Asamblea General. Porque Ahora, es cierto, hay unas terrazas que son 2 y 3 veces el tamaño de la unidad privada y no están entregando. Y mire que uno, por ejemplo, en los antejardines, Pacho, y ese mantenimiento, y también llega uno y ve que modificaron y cemento encima de lo verde cuando está prohibido. Exacto. No. Si usted recibe un beneficio, que uno entiende eventualmente que muchísimas de estas áreas dadas a uso exclusivo se dan es porque solamente usted puede ingresar a través de su unidad privada. Nosotros, ¿qué estamos recibiendo? Y vemos unos absurdos. Cogieron, techaron, construyeron un barbecue, abrieron otra puerta, levantaron muros. Colocaron el golfito. Carrera 19 con y tanto, Susaquén, etcétera, etcétera. Y uno ve eso. Y vaya uno a ver después cómo le responden a uno cuando uno les dice, vea, hay que reversar eso, eso está mal, o lleguemos a un acuerdo. Toditica se la sabe. Entonces, difícilmente un constructor o el sector de la construcción va a aceptar que las zonas libres no sean incluidas como zonas comunes de uso exclusivo. ¿Por qué razón? Porque es que afecta sensiblemente los proyectos. Cuando yo puedo compensar dentro del proyecto área construida versus área libre, esa zona común de uso exclusivo me vale como zona común. Por lo tanto, no necesito generar más zonas y va en detrimento, en cierto modo, sobre la cantidad de área que yo puedo vender como privada. sí. Yo pensaría, doctora Leonor, que aunque se ponga, es muy difícil que el sector construcción de alguna manera lo permita, toda vez que sí se afecta representativamente en sus cuadros de áreas la compensación de área privada versus área libre. Pero yo pensaría que si mira uno, por ejemplo, el siguiente artículo, para hacer un salto de él, teniendo en cuenta que cuando habla acá de que eliminemos, ya siendo consecuentes con lo que hablamos del tema de fachadas, porque aquí vuelven y lo repiten, eliminando esa parte, en el régimen especial de los bienes comunes de uso exclusivo, se habla del numeral 4, que es el mismo, excepto que le incluyeron algunas cosas, pagar compensaciones económicas por el uso exclusivo, si así lo determina la Asamblea General. Ahora,
así está en la ley 675. Aquí le anexan algo que me parece que es importante anexarlo, porque eso, lo que el doctor Leonor ha mostrado es un punto de vista, el otro punto de vista, y lo que el doctor Estanislao ha mostrado es un punto de vista. El otro punto de vista es que conozco muchos casos en los que la persona le compra al constructor, le paga por el área de terraza, que es un bien común, que no debería hacerlo, le paga. Y además de eso, entonces, la asamblea le dice, pague una compensación económica. Entonces él les dice, ¿de cuánto? Y ahí es donde vienen los abusos. Como dice, según lo aprobado por la Asamblea General, le cobran muchísimo dinero por el uso de una terraza que ni siquiera compensa ni es proporcional al valor de la cuota de administración siquiera. Entonces aquí ponen, dicen, cuya fórmula de cálculo deberá ser descrita de forma clara en el reglamento de propiedad horizontal cuando allí conste la asignación del uso exclusivo o en el acta de asamblea cuando se asigne un bien común al uso exclusivo sin que sea modificado el reglamento de propiedad horizontal de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 3 del artículo 19 de la presente norma. Entonces, la propuesta, doctora Leonor, es clara suya en cuanto a decir que lo que actualmente se conoce como áreas comunes libres, es decir, terrazas, es decir, patios, escaleras, perdón. No, las áreas libres privadas. Privadas. Por eso. Ah, ok. O sea, ¿quiere que las áreas libres de uso exclusivo se conviertan en privadas? No entendí entonces. No, lo que pasa es que, pero voy a replantear el tema, pero te quería explicar. Es que aquí, es decir, en el proceso constructivo hay espacios que el constructor deja como terrazas y nosotros sabemos que las terrazas de uso exclusivo se dejan es porque forman parte del área de retiro obligatorio, por eso no pueden ser construidas. Aislamientos, ¿cierto? correcto. Entonces, pero aquí o en muchas edificaciones se dejan terrazas que entrarían a formar parte como área libre privada de esa unidad porque no están dentro del área de retiro, entonces no serían áreas comunes propiamente dichas, pero normalmente se dejan como áreas de uso comunes de uso exclusivo para disminuir el coeficiente de copropiedad del apartamento que no sea tan alto, ¿cierto? Pero atendiendo a lo que ustedes dicen y emulando la frase que me encantó del doctor Juan Pablo, también hay que ser consciente de que esa propuesta va a generar mucho ruido sí, bastante de los constructores y entonces más bien dejarla así, tratar de que más bien en los procesos constructivos se trate de que eso no se produzca, ¿no? Porque eso está pasando. Son edificios que el área privada del apartamento normalmente serían 400 metros, pero resulta que le dejaron 3 terrazas de 200 metros y él nada más paga por 200 metros, porque el otro es uso exclusivo y no quieren pagar las compensaciones como ustedes mismos lo han dicho. Inclusive porque hasta la misma Corte dijo que en los edificios antes del 2001, si en el reglamento no estaba que tenían que pagar esas compensaciones por el derecho adquirido, no estaban obligados a pagarlas. Entonces la Corte frenó en seco sobre todo esos cobros a los edificios viejos. Y si se incluye dentro de lo que debe contener, deberá tener en el reglamento de la propiedad horizontal. Pero me parece que entonces, dando la razón de un lado, perdón, qué pena, dando la razón de un lado o del otro, bien sea de parte de la constructora o de parte de quien compra el bien inmueble con esos privilegios, por decirlo de alguna manera, pues deberemos nosotros, porque ahorita hay unos chicharrones graves con ese tema y lo acaban de exponer ustedes. El tema del reconocimiento, que yo no quiero pagar más cuota de administración porque me corresponde por el mantenimiento, cuidado y preservación de esa área de uso exclusivo. Y los que están del otro lado, que quieren construirle, le ponen techo, hacen el golfito, hacen el jacuzzi, hacen una cantidad de cosas y sin embargo continúan sin querer aportarle algo a la copropiedad. Entonces, lo que sí tendríamos es la oportunidad de mirar, es estructurar el artículo de tal manera que se pueda direccionar y que se controle equitativamente ese problemita que hay ahí del uso de las áreas comunes de uso exclusivo o áreas libres, ¿sí? Porque si hablamos de equidad,
y a mí me dejan un espacio, ustedes mismos lo han notado, lo han hecho, lo han reiterado bastante ahí, y es que la unidad privada es 3 o 2 veces más pequeña que el área libre. Sin embargo, usufructa y goza, y es el único que tiene el privilegio de gozarla por el acceso, precisamente, ¿no? Pues es lógico que debiera reconocer algo, ¿no? Y ahí está contemplado en Está el... contemplado en la ley Pero- 675 y en la de ahora. Correcto. Y Pero antes, no está claro. Pues, ¿Cómo? ¿Cómo? yo pienso que se aclara más. O sea, es difícil establecer el cómo porque Lo es tan tendrá que relativo. Su Pero aquí merced mismo lo dijo, lo tendrá que resolver la asamblea, y ahí es donde inician los Estudiándolo. datos. pero lo que está aquí lo que está en la no. propuesta dice cuya fórmula de cálculos deberá ser descrita de forma clara en el reglamento de propiedad horizontal cuando allí conste la asignación de uso exclusivo o en el acta de asamblea cuando se asigne un bien común al uso exclusivo sin que sea modificado el reglamento de propiedad horizontal. A mí me parece que eso está bien y es de una vez, si el constructor va a generar esas zonas de uso exclusivo, deje de una vez un cálculo matemático que no genere abuso, pero que tampoco genere una exoneración. Me parece bien. Me está dando la razón, doctor ¿Y por qué Bermúdez, eso es lo que agregamos estoy lo diciendo. siguiente? Siempre y Eso está en cuando el proyecto. mantenga Es que está en el esa proyecto. común exterior intacta. Si la persona construye, si la persona le cambia, por ejemplo, porque acá hay apartamentos que tienen un área, supongamos, de 200 metros y tienen una terraza de 60 metros. Y entonces la persona le dio por hacer estudio, por construir una habitación, le cambian totalmente la estética a lo que es la parte de lo que entregó el constructor. Entonces, podríamos agregar una parte en la cual se quedara contemplado de que siempre y cuando se mantenga tal como lo entregó la constructora, si la persona que está haciendo uso exclusivo de esa área común de uso exclusivo le cambia, la modifica, construye, tendrá que pagar una cuota de administración, creo yo. Esa es mi sugerencia que doy para esa parte, para que se Consuelo, mantengan como tal y no se sigan explotando, no se cambie la estética del conjunto como tal. tú tienes toda la razón, pero si nosotros vemos en principio qué unidades privadas son las que normalmente se benefician de este uso exclusivo, doctora Leonor, determinamos que son unidades que una vez van a ser entregadas quedaron en poder del constructor, o le entregó a la esposa o al hermano o al amigo más cercano, y lo que hicieron fue buscar la forma de cómo no pagar. Porque yo soy realista, yo conozco a más de un constructor y si ven esto, pues me van a colocar rojo y este es el apartamento de mi esposa, este es el apartamento de mi amiga, este es el de mi sobrino, el de no sé qué, porque es que nosotros no vamos a encontrar esas áreas amplias ni en estrato 1, 2, 3 y 4. Seamos realistas. Bueno, ¿Sí? eso en materia de terrazas, pero sí hay muchos patios interiores y jardines que sí están al uso exclusivo y eso yo los he visto desde el estrato 3. No, contéstame. Bueno, entonces para tenerle un orden aquí, eliminamos la propuesta mía, que queda así, y más bien nos centraremos en afilar las obligaciones del que usa, el que tiene un uso exclusivo. Yo ¿Qué les les parece? propongo, sí, perfecto. Y yo para eso les propongo más bien que se escriba que ahí están, ¿no? No se puede generar alteraciones ni realizar construcciones, no se puede cambiar la destinación. Y yo pensaría que cualquier violación al numeral 1 y 2 le quita el derecho al uso exclusivo. Sí. Es la manera de eliminar de tajo todas esas construcciones que se están generando sobre esas zonas. Exacto. Pues sí, perfecto. Una Totalmente sanción. de acuerdo. Una sanción. Sí. Perdón, una pregunta, doctor Bermúdez. Adelante. Gracias, muy amable. Se acaba de decir que se pierde el beneficio de uso de esa zona común de uso exclusivo por la construcción o algo indebido. Pero en el caso de los patios, por ejemplo, que es lo que normalmente se ve y que están sometidos a esa calidad, ¿cómo se le restringiría el acceso? ¿Cómo se restringiría el uso
me nacen esos dos interrogantes. Sí. Pero no es restringir el uso. Simplemente no lo puede usar más. Lo que el doctor José Andrés estaba diciendo es que en el momento en que se cambie la estética, o sea, o se construya o se quiera explotar de una manera diferente, pues que ahí sí tenga que contribuir con la expensa, con la cuota de administración, con la expensa común. Eso fue eso fue lo que entendí. No sé si estoy equivocada. Lo que pasa es que no en todos los casos se cobra una compensación económica por el uso exclusivo. Digamos, hay copropiedades donde todos los bienes son parqueaderos de uso exclusivo. Entonces, y todos tienen uno. Entonces, ponerlos a pagar una compensación económica obligatoria por uso, pues digamos que no en todos los casos se cobra. Algunos tienen balcones y todas tienen balcón y lo manejan así, de pronto no es voluntad, y lo he visto en muchas copropiedades donde no es voluntad como querer interferir sobre eso. A lo que yo voy es a cuando efectivamente la gente quiere pasar por encima de las normas urbanísticas, por encima del administrador, inclusive como están en áreas que son encerradas o que no permiten, o visualmente la gente no puede ver qué es lo que ocurre allí, empiezan a generar construcciones y a abusar. Cambian la destinación, los techan, los cubren, etc. Efectivamente, lo que nos menciona ahorita, en el caso de un patio, ¿cómo se maneja? Bueno, con las normas claras ya sabe que no le puede afectar el diseño sin la aprobación de la asamblea y la autoridad urbanística competente. Yo pensaría que puede hacerlo con esos dos requisitos. Ahora, si no cumple con esos dos requisitos, pierde el uso exclusivo, sí. Entonces dice, bueno, ¿y entonces quién más lo va a usar? Yo diría, nadie más lo va a usar. Simplemente resuélvalo y déjelo como estaba si lo quiere volver a usar. ¿Que nadie más tiene acceso a eso? Sí, seguramente nadie más tiene acceso, pero lo que pasa es que usted está vulnerando las normas urbanísticas y está generando infracciones urbanísticas por tal motivo, y sabemos lo que representa eso, que muchas veces se da un proceso larguísimo y muchas veces simplemente por el paso del tiempo la persona ya tiene construcciones y cosas allí que hace muy difícil que un proceso prospere. Pero si en la norma se genera la restricción desde el comienzo, desde el punto de vista mío, me parece que es totalmente viable generar la restricción o la pérdida del derecho al uso exclusivo por vulnerar el numeral 1 y 2. Doctor Andrés, ahí yo quiero intervenir un momentico, es tan amable. Adelante. Yo tuve un caso exactico a lo que está pasando actualmente en esta discusión de este numeral. Resulta que generalmente hay terrazas donde solamente accede el propietario del último bien inmueble. Y desafortunadamente mucho propietario abusa y la terraza, tal como lo han señalado ustedes, hace la modificación y lo convierte en otra habitación más o en una sala. Entonces, yo tuve ese caso en un edificio en la 91 con tercera, eso es iniciando la subida para La Calera. Y hubo una asamblea en ese fin. Y realmente no había, ahí todos son abogados, estrato 6, todos son abogados. Y no había una solución para ese caso en concreto. ¿Por qué? Porque realmente, faltaba claridad mucho, primero en la ley y segundo en los reglamentos de propiedad horizontal. A mí me parece que de pronto que se pierda el uso exclusivo, pues es discutible, ¿no? Pero también se puede, en esta aclaración que queremos hacer, de pronto la indemnización. O sea, no solamente perder el uso, sino que debe indemnizar a la persona jurídica por la afectación que comentó. Porque muchas veces, por el paso del tiempo, ustedes saben que por el paso del tiempo, después de que una construcción en usos exclusivos sea más de 3 años, ya no hay nada que hacer. Ni la alcaldía ni el curador puede dar una orden de demolición porque ya pasó la caducidad de la acción. Entonces, a veces, como son abogados, generalmente los que hacemos eso por el conocimiento de la norma, abusamos del derecho. Entonces, a mí me parece que es bueno sumarle a lo que el doctor Andrés acaba de decir, que me parece que también es preventivo. Usted pierde el uso exclusivo y además tiene que indemnizar a la propiedad horizontal en la cuantía que la asamblea determine. Entonces, ¿qué pasa? La asamblea puede determinar una multa de 10, 20 millones de pesos de acuerdo a la situación del extracto del conjunto. Y eso agravaría más la situación patrimonial
de esa persona que me parece a mí que puede ser apropiado si ustedes están de acuerdo. ¿Qué piensan de eso? Yo diría como, lo que pasa es que en el régimen de indemnizaciones, tanto la Corte como los jueces han dicho que los perjuicios hay que probarlos. Entonces, en muchas ocasiones no se le está generando un perjuicio efectivo al edificio, pero sí ha habido una violación. Yo me pondría en un punto intermedio porque me parece así como que un sueño dorado decirle que va a perder el uso exclusivo si solamente él va a tener acceso a eso. O sea, Ajá. no puedes usarlo, pero igual cuando se vayan yo lo uso, como cuando uno castiga al hijo con el internet y a lo que uno sale lo prende, ¿cierto? Entonces a mí lo que me parecería más bien es que primero, en atención a lo que estaba diciendo Gerardo, es que ahora cuando revisemos el tema del régimen especial de los bienes comunes de uso exclusivo, establecer que en cualquier tiempo, cuando se detecte que se está violando el numeral 2 de efectuar arte sobre o bajo, los órganos administrativos de la propiedad horizontal podrán pedir la intervención policiva en cualquier tiempo, la intervención policiva para que se restituya el área a su estado original, con costo a quien construyó indebidamente. No, ¿Ya? Claro, ¿Sí es ves? que Porque precisamente, no porque se está perdón, dando qué la pena. violación a la norma urbanística cuando dice que no hay que cambiar o modificar Exacto. el diseño original. De hecho, está poniendo en riesgo la copropiedad a una sanción por parte de las autoridades competentes, ¿no? Por violación a la norma urbanística. Entonces, al prever eso, me parece que no lo veamos desde la óptica de la indemnización, porque la doctora Leonor tiene la razón, habrá que probar esos daños y perjuicios y habrá que hacer una serie de cosas ahí, pero digamos que por el lado de la violación de la norma urbanística, es bien sabido de todos, conocidos por la norma, es decir, que quien vulnere la norma urbanística será objeto de una sanción por parte de las autoridades municipales o distritales competentes, ¿verdad? Y esa persona que tiene ese uso exclusivo y que modifica o que altera el diseño arquitectónico original, está poniendo en riesgo no solamente su unidad privada, sino también en general toda la copropiedad a una sanción. Miremoslo por ese lado y que la restricción, el castigo a lo que decía el doctor Gerardo, sea en ese sentido. Por ejemplo, ya la doctora dio una luz, la doctora Leonor, que se haga cargo de los gastos que se incurre devolver o mejor dejar en el estado original nuevamente el bien afectado. Esa sería una... En el evento que tú dices y de ser el caso en el caso de que se presenten multas a la edificación por las infracciones urbanísticas, también deberá asumirlas en su totalidad y los costos del proceso. De acuerdo, ¿qué más castigo que ese? Exacto. En el Ok. artículo 26 colocarlo de una vez. Muy bien. Perfecto. ¿Algo más con relación a este? Luego vamos al parágrafo 1 que se mantiene igual. Y el parágrafo 2, hay algo muy sutil acá, en el parágrafo 2. En la ley 675 dice, en ningún caso el propietario inicial podrá vender el derecho de uso exclusivo sobre los bienes comunes. Y en el parágrafo 2 dice, en ningún caso el propietario inicial podrá transferir el dominio de los bienes comunes de uso exclusivo. A ver, cuando un constructor tiene un bien, empieza a vender bienes comunes de uso exclusivo y uno dice venderlos es porque empieza a recibir dinero por causa de eso, bien sea por parqueaderos, bien sea por terrazas o bien sea por lo que sea. Estaba totalmente prohibido con la ley 675 y aquí la prohibición varía y habla de transferir el dominio. Pues obvio que un bien común de uso exclusivo no se puede transferir porque es un bien común. Para transferirlo tocaría a través de una desafectación. Mi recomendación aquí es cambiarlo
y que quede en ningún caso el propietario inicial podrá transferir el dominio de los bienes comunes de uso exclusivo ni recibir compensación económica alguna por la Pero asignación del uso exclusivo de los bienes comunes. yo te propondría que quede igual el parágrafo 2, igual como estaba en la ley 675, porque es que tú no puedes transferir dominio, como ya lo dijiste, se transfiere el derecho de uso. Derecho. Correcto, pero Transferir el derecho de uso de bienes comunes y agregar lo que el final de ustedes, el final que tú dijiste ahora, ni ni cobrar, recibir compensación cobrar. económica alguna. O ni exigir recibir compensación alguna, sí. económica por ello. Sí. Sí. Sí, a mí me parece que es bastante, o sea, es abrirle otra puerta. Pues obviamente, seguramente esta es una iniciativa del sector de la construcción, sin duda. Pero tampoco podemos decir que es que el constructor va a beneficiarse de los bienes comunes de los propietarios. Es que son bienes comunes. El constructor vende bienes privados y hace parte del bien privado el bien común. Pero sacarle provecho al bien privado y además de eso sacarle provecho al bien común, eso es lo que no, porque es que el bien común es de propiedad de todos los propietarios de los bienes privados. Por esa razón, no coincido que de alguna manera el proyecto esté pretendiendo que el constructor sí reciba compensación económica por eso. Entonces, es la razón. Ok, entonces lo dejaríamos con la parte inicial de la ley 675 y con el anexo que solicité. ¿Están de acuerdo? Sí. José Andrés, yo te iba a hacer una moción de orden. Nosotros, al calor de la emoción de las terrazas, nos Ajá. saltamos la última parte, la Vale, última parte del artículo 21. Algo bien, después de parqueaderos, nos saltamos de ahí en adelante, por ejemplo, el uso exclusivo de las fachadas. Ok. Mire, es artículo 21. 25, perdón. 25. Ah, ok. 24, 25, bienes comunes de uso exclusivo. A ver, eso es lo que yo les mencionaba. Esta parte me parece que está tratando de hacer énfasis de algo que ya habíamos dicho que se quitara en el parágrafo tercero del artículo 22, que hablan de la explotación económica de las fachadas. Entonces aquí dice: el uso exclusivo de las fachadas podrá ser asignado a los copropietarios de la propiedad horizontal con fines publicitarios. Dicha asignación podrá llevarla a cabo el propietario inicial al construir la propiedad horizontal o los copropietarios en asamblea o multijunta. En todo caso, el beneficiario deberá dar cumplimiento a las normas relacionadas con publicidad de exterior visual y demás normas aplicables al caso. El uso exclusivo de un bien común podrá ser suprimido por los copropietarios sin la anuencia del copropietario que goza de dicha exclusividad a través de una asamblea de copropietarios o multijunta de agrupación en la cual se cuente con el voto favorable de un número plural de propietarios de bienes de dominio privado que represente al menos el 70% de los coeficientes de copropiedad de un conjunto de edificio o agrupación. No obstante, deberá contarse con la aprobación del copropietario a quien fuere asignado dicho uso exclusivo. 1. En caso del cual el uso del bien por parte de toda la copropiedad afecte el uso, goce y disfrute del bien privado. 2. En el caso de los estacionamientos, bodegas y o depósitos asignados a unidades privadas con bienes comunes de uso exclusivo. ¿Comentarios? Es peligroso eso. Queda claro que el uso, no estamos de acuerdo con el uso exclusivo de las fachadas Correcto. asignadas a propietarios con fines publicitarios. No, eso se para mí, vuelve una eliminar vitrina comercial. Imagínense las fachadas cómo serían pañetadas o forradas en papeles publicitarios. O sea, esta es la segunda vez que insisten con ese tema acá, ¿no? Yo pensaría que es mejor eliminar toda esa parte que está en amarillo. Sí, Todo Sí. el uso exclusivo de fachadas, no estamos de acuerdo con él. No, correcto. Y el parágrafo 1 a mí me causa gracia porque eso es como uno dice, sí, pero no. Ah, sí, claro, correcto. No, ¿Ya? no. Entonces, o sea, no sí se le puede suspender, sí se le puede suprimir, pero no se le puede suprimir porque resulta que si son terrazas y son garajes, entonces no se le puede suprimir. ¿Y qué otro uso exclusivo tiene? O sea, ahí nada más estaban haciendo alusión a las fachadas.
Correcto. Entonces, porque yo sí diría que el uso exclusivo sí se puede, digamos que, vuelvo y repito, no puede ser suprimido, pero sí puede ser suspendido, sobre todo especialmente con garajes y depósitos. Puede ser suspendido al copropietario en un determinado momento por el estado de mora, porque le está dando mal uso, o sencillamente porque está infringiendo las normas de la copropiedad. Sí se le podría suprimir, sobre todo el tema de los estacionamientos, bodegas y depósitos. Ok, me parece interesante lo que usted menciona. Nosotros aquí en Barranquilla le decimos a los propietarios que están en mora y los áreas y los garajes son uso exclusivo. Mientras estás en mora, parquea en la puerta porque aquí adentro no puedes parquear. Son bienes comunes. Tenemos el problema que con los exclusivos no, porque eso es un derecho de usufructo. Claro. Pero cuando los bienes comunes asignados, no con carácter exclusivo, pues la gente sale corriendo y busca la cuota de administración porque le sale de pronto más caro pagar un parqueadero. Correcto. A mí sí me parece que en el proceso hay que ayudar al administrador en el proceso coercitivo del recaudo de las administraciones para que la gente entienda que el pago de las expensas es algo tan esencial como pagar el agua y la luz. Pues podríamos mantener, de acuerdo a la propuesta, el parágrafo primero, cambiando la palabra suprimido por restringir. Podrá ser restringido. Exacto, puede ser restringido. Y eliminar las dos excepciones. Correcto. Y esa restricción, ¿cómo sería? Con el voto número plural de propietarios. El 70%. Exacto. Interesantísimos. Sí, pero decidimos restringirla, pero quiero decir cómo. Sí, voto favorable y deciden restringirla. ¿Y cómo Correcto. sería la restricción? Aquí mismo dice con el 70% mecanismo. de los coeficientes de copropiedad. No. Quiero decir, deciden restringirla. ¿Qué es la restricción? Las No que se usar puedan restringirlo. Cualquier Las que tipo. se puedan, por ejemplo, garajes, parqueaderos, depósitos. Sí, ves, esas sí se pueden restringir. Porque no te impiden el uso y goce del área privada. Lo que te quitan es comodidad. Yo estoy de acuerdo con eso, me parece que es bueno. Me parece que eso puede llegar a ser una buena herramienta administrativa para presionar al pago. ¿Alguna comentario o alguien que no esté de acuerdo con que se establezca como la propuesta de la doctora Leonor? Muy bien. Ya vimos entonces aquí régimen especial de los bienes comunes es exclusivo. Y para el parágrafo 2, que es la recomendación que se hacía con relación a esto. Ahora viene un tema bastante candente y bastante complicado en este proyecto, en esta propuesta relacionado con la entrega de los bienes comunes por parte del propietario inicial. Y al principio es igual. Se presume que la entrega de los bienes comunes esenciales para el uso y goce de los bienes privados de un edificio conjunto, tales como elementos estructurales, acceso a escaleras, espesores y puntos fijos, se efectúa de manera simultánea con la entrega de aquellos según las actas correspondientes. Voy a leerlo de a pedazos porque me parece que hay mucho que, pues, en lo que a mí respecta, para ajustar. Yo aquí ya nomás en este primer pedazo pienso que el mismo artículo 24 de la ley 675 generó en sí mucha confusión cuando se redactó. Y yo pensaría que este es un buen momento para darle mayor claridad, ya que queda como entre líneas y hay que leerlo muy detenidamente para entender que los bienes comunes esenciales se entregan con las actas de los bienes privados. Por otro lado, si bien es cierto en las definiciones ya se sabe, y lo vimos arriba, que eran los bienes esenciales, pienso que genera confusión cuando vuelve y cita
cosas que ni siquiera de pronto están definidas correctamente al comienzo. Entonces, yo propongo en esa parte que diga, se presume que la entrega de bienes comunes esenciales para el uso y goce de los bienes privados se efectuará de manera simultánea con los bienes privados, para lo cual deberá dejarse constancia en las actas correspondientes. Sí, quitarle el ejemplo, los tales como. Sí, sí, porque es que ya hay una definición arriba y me parece que sobra, y antes le mete unas cosas que no Sí, porque aquí necesariamente... tendríamos que colocar tanques elevados, sistema eléctrico, Exactamente. ascensores, y toda esa Omite una cantidad de cosas que están en la definición y se presta, y lo he visto ya en varios sitios, Exacto. a confusión de que solamente hace referencia a lo que está ahí citado. Y se aclara dentro del documento que es con la entrega, que es de manera simultánea con los bienes privados. ¿Sí? Se efectúa. Esa es una propuesta que tengo al respecto. La otra... De acuerdo. Bueno, luego viene el otro párrafo. Los bienes comunes de uso y goce general ubicados en la propiedad horizontal, tales como zonas de recreación y deporte y salones comunales, entre otros, se podrán entregar total o parcialmente a la persona o personas designadas por la multijunta o asamblea general, o en su defecto el administrador definitivo, siempre que este último sea una persona jurídica o natural distinta al propietario inicial en cualquier momento, a más tardar cuando se haya terminado la construcción y enajenación de un número de bienes privados que represente entre el 40 y el 60% de los coeficientes de copropiedad. En todo caso, el constructor o propietario inicial tenga en los casos en que el constructor o propietario inicial tenga mayoría de los coeficientes de copropiedad para el momento en que la asamblea deba designar la persona o personas que deban recibir los bienes comunes, estos coeficientes se contabilizarán no se contabilizarán para estos efectos legales. A mí me parece que le dieron un enredo terrible a eso. Sobra eso. Pero me parece que sí tiene que aclararse bastante. Yo pensaría que lo primero, hacer lo mismo que hicimos con el anterior, y es no especificar. Ahora, realmente en las definiciones se hablaron de dos bienes, de bienes comunes esenciales y bienes comunes no esenciales. Cuando hablamos de bienes comunes de uso y goce general, y lo veíamos en la definición, se presta para todas las cosas. ¿Una escalera acaso no es un bien de uso y goce general? ¿Un pasillo? ¿Una circulación? Entonces, estamos revolviendo bienes esenciales con bienes no esenciales. Entonces, yo propongo darle claridad a esa parte diciendo los bienes comunes no esenciales del edificio conjunto, sin necesidad de empezar a citarnos. Quitarle el tales como, ¿no? Exactamente. Esa es una primera propuesta. La otra, a mí no me parece... No me parece... De México. Esa es la propuesta de la doctora Diana. Ella aceptó eso y me dijo que iba a hablar contigo. Yo pongo aquí en mute a nuestro amigo Gerardo. Bueno, la otra parte, yo no le doy razón a bajarle al 40 o al 60%. Si no hay claridad con el 51%, ahora mucho menos. Mucho menos. A mí sí me gusta algo que está acá y dice... sea una persona natural jurídica, bueno, en cualquier momento, a más tardar cuando se haya terminado la construcción. Lo que pasa es que yo he visto en muchas copropiedades, sobre todo de climas cálidos, donde el constructor entrega la piscina casi que al comienzo, donde entrega ciertas áreas y muchos están esperando esas áreas, y si no llega a vender el 51%, esas áreas no las entregarían. Entonces, me imagino que el sector de construcción en algún momento quisieron incluir esta parte en cualquier momento, dándole la posibilidad a que las entreguen. Ahora, si yo le estoy poniendo la palabra en cualquier momento, a más tardar el 60% se está extendiendo demasiado. Dice que entre el 40 y el 60, yo no tengo por qué ponerle entre uno y otro, porque dice que en cualquier momento, o sea, es decir, pero con un tope máximo del 51%.
yo pensaría que es supremamente importante mantener el tema del 51%, donde hay mayoría, y no el 40%. Y si hay algún bien que por su característica, por su naturaleza, el constructor por su oferta comercial, etcétera, desea entregarlo antes, bien puede entregarlo antes y ahorita miraremos en qué condiciones se puede dar esa entrega antes, ya que no hay administrador definitivo todavía. También incluye eso, no sé qué piensan al respecto sobre lo que les he mencionado hasta ahí. Estoy de acuerdo con que que nos mantengamos con el 51% y que puede ser en cualquier momento. Comparto esa propuesta, esa idea que dice el doctor José Andrés. Ok. Siguiendo con... Perdón, adelante. ¿Qué incidencia? No, estoy leyendo en voz alta, amigo. Tiene ese rango planteado del 40 al 60 respecto de la administración provisional y su término. ¿Qué incidencia tiene ese rango respecto del nombramiento? Que por eso la ley 675 habla de por lo menos el 51, es para que se pueda tomar la decisión de nombrar el administrador definitivo. Pero entonces yo entrego en el 40 o en el 45, ¿qué pasa con ese nombramiento del definitivo? Ah, correcto. Lo que pasa es que aquí hay yo siempre he tenido un enredo, o sea, yo siempre he pensado que la ley, tanto la ley 675 como este proyecto tienen el mismo enredo, es que separan el tema de la entrega de bienes comunes con la entrega de administración provisional. Administración. Entonces yo no sé si de pronto nosotros debemos, yo no les confieso que no he podido como que concatenarla por la cantidad de cosas que tiene, pero es que la realidad es que los bienes comunes se entregan simultáneamente con la administración. Yo nunca he visto que un constructor entregue los bienes comunes, pero no entregue la administración, lo ponga en funcionamiento. Porque el constructor no va a entregar la piscina y va a asumir y va a seguir con el tema a menos que la asamblea acepte y que se incrementen las expensas comunes, porque la gente no quiere pagar cuotas de administración en provisionalidad. Las están pagando pues y dicen que es que el constructor, y además al constructor no le interesa, y creo que por eso se entiende la parte final de que él está entregando los bienes comunes, entrega los bienes comunes para el uso y goce de otros, pero él tiene que pagar expensas comunes por ese mantenimiento. Entonces, tenemos que como mirar a ver y diseñar un tema novedoso en el que queden compaginadas las dos cosas. Porque es que aquí estamos hablando de entrega de bienes comunes, no de administración. Perdón, es que precisamente la confusión que ha habido desde la misma ley 675 es que el constructor separa y desde el momento mismo que completa el 51% de enajenación, inmediatamente deja de ser provisional. Lo que tiene que hacer es dar aviso para que la comunidad se organice y le reciba las áreas comunes. Y la administración, por supuesto. Es decir, son las dos cosas. Bueno, es que así no está diseñado en la ley 675. En la ley 675 te tocan en un lado la entrega de bienes comunes y en otro lado la entrega de la administración que deja de ser provisional. Te lo están separando y aquí en este proyecto está igualito. Entonces, de acuerdo, no está cambiando. Por eso, perdón, doctora. Entonces, termino con la idea, doctora, qué pena. Es que cuando el doctor Andrés leía lo de el 40 y el 60%, por eso hice la apreciación, pero si con el 51% hay un enredo, ahora es peor, porque aumentaron el porcentaje, ¿verdad? Y si no se tiene claro, entonces en dos tiempos, entonces uno pensaría que el ejercicio se da en dos tiempos. Uno, entrego las áreas comunes a quien la asamblea designe. No hablemos de administración, simplemente a quien la asamblea designe, establecido así en la ley 675. Y en otro momento entrego la administración porque dejo de ser, en el momento que cumplo con el 51% de enajenación, dejo de ser el administrador provisional. Por eso es que se dice que debe, a través de un comunicado,
avisarle a los residentes que va a ser la respectiva entrega y ahí es donde se confunde. ¿Entrega de qué? ¿Áreas comunes o la administración? Exacto. Sí. Siempre ha habido ¿Sí? esa confusión. Correcto. Puede ser eso, eso puede ser, Francisco, y fuera eso, que a partir del momento en que él haga entrega de esas áreas comunes, de esa área de uso y gozo, de esas áreas comunes, las garantías entonces también comienzan a correr. Entonces, a partir del momento en que él haga entrega de eso, automáticamente comienza a correr el tiempo de las garantías. Entonces, pues, no sé, ahí sí creo que deberíamos de hacer como esa separación de lo que estábamos hablando en la cuestión de que entre ese 40 o ese 51, porque en el 51, si lo tenemos tal como está la ley 675, entonces él ya dejaría de ser el administrador provisional para nombrar, hacer la asamblea y que se nombrara el administrador definitivo por parte de los propietarios. Y también nos comenzaría entonces a correr la parte de las garantías, digo yo. Bueno, El doctor Andrés, mire lo otro. En el texto dice, la Asamblea General en su defecto del administrador definitivo, siempre que este último sea una persona jurídica o natural distinta al propietario inicial, en cualquier momento. Pero en la parte de abajo, después de los porcentajes, menciona, estos coeficientes no se contabilizarán para estos efectos legales. los del constructor, ¿no? Para el caso cuando se vayan a designar, y a mí me parece esto como bastante, repetitivo. parece oportuno, de todo eso lo único que me gusta es esa parte, porque es que, Pero es repetitivo. porque es si ya que, arriba está diciendo o sea, que si tiene él que ser él va a un sector entregar, o sea, repetitivo. él está entregando, y normalmente sucede, él está entregando a la administración, pero resulta que él tiene el 49%, Claro, y, pero mire, y tiene 7, 8, 9, 10 amigos, suma el ya arriba me 57. le está diciendo que tiene que ser a una persona jurídica o natural. No, pero es que aquí estamos hablando es de recibir. En el caso cuando se hace la asamblea, lo que dice ese pedacito es que cuando se hace la asamblea para designar a las personas que deban recibir las áreas comunes, ¿verdad? Los coeficientes de la constructora no deben contar, o sea, el 100% de la asamblea lo deben constituir el 51% que está vendido, para que el constructor no participe en la designación de la persona o personas que van a recibir. Ya ves. Entonces, debe Porque hacerse es la que anotación. normalmente eso se está generando un conflicto, Claro. porque es que él tiene tiene el 49%, pero la gente no Pero es baja las propietario. asambleas. Es que a El eso voy. Es propietario propietario, inicial. ¿Ah? pero es propietario. Correcto. Claro que sí, pero es para el recibo de las áreas comunes. Entonces, ¿quién va a recibir las áreas comunes? El constructor nunca se mete en la recepción de áreas comunes. Si él se vuelve del otro lado, se vuelve un sujeto pasivo en el recibo de las áreas comunes porque va a recibir observaciones, va a recibir quejas, va a recibir objeciones a las áreas comunes. ¿Sí ves? Entonces el Pero constructor me está no debe haciendo estar aquí, ahí. me está diciendo aquí que ese derecho no lo voy a ejercer y me está diciendo que aquello que se establece y la funcionalidad para los coeficientes no aplica para este caso. Exacto. No Yo aplicaría para... yo lo que pensaría es que efectivamente se puede manejar donde dice quitar ese 40 y el 60 y mantener el 51%, dejarlo como estaba en la ley actual y incluir el hecho de que precisamente el caso no poniendo en el caso del constructor o propietario inicial tenga mayoría de los coeficientes porque con el 51% él no los tiene, pero sí en todos los casos, para el momento en que la asamblea decida designar una persona o personas que reciban los bienes comunes, estos coeficientes nunca cuenten. No solamente en los momentos en que tenga mayoría, yo diría que para todos los casos. El constructor no tiene injerencia, no debe tener injerencia en esa decisión. Claro, ni pero para bien ni para mal. Pero también hay otra cosa que, emulando lo que dijo José Andrés ahora, es que aquí es donde tenemos que entrar a modular, porque es que los bienes comunes no esenciales, no solamente a veces no se necesita tener el 51% para entregarlo. Yo pienso que aquí debemos dejar coger un poquito del espíritu de la reforma
y es que el constructor puede entregar los bienes comunes no esenciales que se van a entregar de acuerdo al cumplimiento de cada etapa, ¿cierto? De acuerdo al cumplimiento de cada etapa, puede entregar esos bienes comunes. Correcto, correcto. Exacto, entonces para la tranquilidad del constructor, entregar los bienes comunes y automáticamente el mantenimiento comienza a correr, ¿verdad? Incluido dentro del presupuesto de despensas comunes que se va a facturar a la copropiedad que está. Correcto. Aquí yo quiero enlazar algo que la ley no dejó nunca claro, pero se puede entender y se puede interpretar. Ustedes saben que el artículo 52 de la ley C75 habla efectivamente del administrador provisional. Y ahí hay dos vacíos. Uno de ellos, el presupuesto provisional, porque sigue siendo la ley, sigue siendo la asamblea la que aprueba el presupuesto. Y entonces hay un administrador provisional, pero no una asamblea que le haya dicho gaste el presupuesto. Bueno, cóbrelo y gástelo. Entonces el constructor empieza a buscar figuras para tratar de legalizar un cobro, por un lado. Por el otro, la asamblea. Yo he visto textos de propiedad horizontal donde citan esa como la primera asamblea, pero yo en ningún lado en el artículo 52 veo que esa sea la primera asamblea. Ahí dice que cesa la gestión del constructor como propietario inicial y como administrador, y se reúne la asamblea y se nombra el administrador definitivo 20 días hábiles después. Pero no dice que esa sea la primera. Ahora, ¿qué he aplicado yo en muchas copropiedades? Si hay necesidad de que los bienes comunes sean recibidos, los no esenciales, antes se reúna la asamblea, nombren unas personas, aun cuando no hay administrador definitivo, porque la ley dice persona o personas designadas por la asamblea o en su defecto el administrador definitivo. De ninguna manera el administrador provisional, y me parece que eso está bien. Pero en algunos casos lo que hemos tenido que hacer es, el constructor desde el comienzo ya está mandando la piscina porque eso es parte de su proyecto de venta y tiene que entregarla. Y no puede esperar al 51%. Entonces arranca con el asunto, convocamos asamblea. Ah, que el constructor tiene mayoría. Listo, convocamos asamblea. Se nombran personas designadas para recibirla. Ok. Por eso yo estoy de acuerdo con que el constructor debe hacerse a un lado en su votación al momento de ese tipo de decisiones que tengan que ver o con la entrega de los bienes comunes o con la entrega de la administración provisional. Que se nombren esas personas por la comunidad delegadas o que contraten a alguien, hagan el proceso de recibo de esos bienes que la misma comunidad también quiere empezar a usarlos de una vez antes del 51%, hagan ese proceso, lo reciban y inclusive aprueben presupuestos para el sostenimiento y el mantenimiento de todas esas zonas y dar legalidad de una vez a ese tema del presupuesto provisional y simplemente dejar con claridad la posibilidad de que la asamblea puede reunirse antes del 51%, bien sea para nombrar delegados para recibir las salas comunes, bien sea para efectos de nombrar inclusive un consejo de administración mientras esté la provisionalidad. Y entre otras, pues también para efectos de recibir estos bienes. Entonces, la ley no lo dice, no lo prohíbe, pero me parece supremamente importante en concordancia con lo que estamos hablando ahorita, dejarlo totalmente claro y bien definido. Que si bien es cierto, la administración provisional cesa con el 51%, que se nombra un nuevo administrador definitivo, que podría anticiparse la entrega de ciertos bienes si la comunidad así lo decide por 1, 2, si nombran delegados y esos delegados proceden al proceso de recibo mediante asambleas en cualquier momento en el que se requiera. Y el tema del pago de la administración, de la aprobación de un presupuesto para la contribución a las expensas antes del 51%. ¿Qué piensan de ese planteamiento? A mí me parece interesante. Yo pienso que tenemos que, hoy no nos alcanzaría el tiempo, pero sí tenemos que sentarnos a estudiar con juicio este artículo 27 y concatenarlo con la entrega de la administración, porque es que yo también siempre me he preguntado, siempre pues he llamado la atención sobre un punto muy específico. La ley 675 le trasladó en principio un derecho, una obligación al constructor de manejar la administración provisional bajo el argumento de que
de que no está vendida toda la copropiedad, todo el proyecto, ¿cierto? Le trasladó una obligación de manejar la administración provisional. Correcto. Como es una obligación, cesa la obligación, dice, cesa la obligación de la administración provisional. ¿Por qué no pensamos en la posibilidad de que esta obligación se disminuya en porcentaje? Y que también el constructor puede, la asamblea puede y el constructor puede convocar o proponer la entrega anticipada de la administración provisional cuando así lo considere, cuando las circunstancias lo permitan y el edificio recibirlo. Correcto. Porque es que este es un problema que se presenta. El administrador, yo conozco muchas constructoras que dicen, hey, yo les entrego la administración, ustedes manejan la administración. Correcto. Y la copropiedad dice, no, porque es que es tu obligación hacerlo. Porque estamos confundiendo el manejo administrativo con las entregas de las áreas comunes. Correcto. Porque no estructuramos la posibilidad de que exista, bueno, está bien, él tiene, el constructor podrá llevar la administración provisional hasta el 51%, puede entregarlo de común acuerdo con las partes, puede entregarlo antes. Y yo creo que al final de cuentas el constructor se quita un problema de encima. Total. Se quita un problema con ese manejo administrativo que tiene, que no alcanza el tiempo. Obviamente que no podemos desconocer que en muchas circunstancias el constructor se beneficia algo con el manejo administrativo provisional, pero es entre comillas, porque es que desde el momento en que inscribe una persona jurídica, ya tiene que tener libros de contabilidad y una cantidad de cosas. O sea, Inicia una contabilidad. Inicia una contabilidad independiente. El problema de la contabilidad de los edificios que están confundidas con el constructor. Yo pienso que toda esta situación nosotros la podemos diseñar de una manera de que ese problema se acabe. Clarito. Me parece que sí, correcto. Ahora, continuando con esta parte, nos quedan 12 minutos. Dice, la entrega deberá incluir los documentos garantía de los ascensores, bombas y demás equipos expedidos por sus proveedores, así como los planos correspondientes a las redes eléctricas y hidrosanitarias y en general los servicios públicos domiciliarios. Antes de meterme con el otro resto de cosas, a mí me parece que es el momento también de aprovechar y ampliar esa entrega de esos documentos. Efectivamente, sí, documentos de garantía, ascensores, bombas, pero también hay muchos casos donde hay ciertos muebles y equipos, bueno, también deben entregarse. Yo pensaría que además bombas, además muebles y equipos, yo lo incluiría. Yo incluiría el tema de los planos estructurales, arquitectónicos y de propiedad horizontal debidamente aprobados por la autoridad urbanística competente. La certificación técnica de ocupación, en los casos en que la ley exija, de acuerdo pues básicamente con la ley 1796 del 2016, que es la ley de vivienda segura. Amparar los perjuicios patrimoniales a través de su patrimonio y garantías básicas bancarias, productos financieros o seguros, entre otros, de acuerdo con lo establecido en la misma ley 1796 del 2016. Ya que tenemos una herramienta poderosa como es la ley 1796, yo pienso que es de una vez amarrar la entrega con ese tipo de cosas. Los planos correspondientes a las redes eléctricas, etcétera, sí, eso está bien y hay que seguirlo pidiendo. Lo correspondiente a permisos ambientales, vertimientos, hay copropiedades que requieren ese tipo de permisos y los constructores van entregando los bienes y los ponen a usar sin ni siquiera tener una planta de tratamiento de aguas residuales con permiso de funcionamiento y vertimientos. Entonces, el directorio de proveedores, el directorio de los propietarios, el manual de uso, mantenimiento de esos bienes, y los procedimientos para hacer efectivas las garantías. Y bueno, y la demás documentación que ya uno sabe que están en las normas de sismorresistencia, las normas de construcción y ocupación. Entonces, yo pienso que eso lo podemos ampliar, ya que hay otra cosa. Siempre hay otra cosa que me gustaría, doctor Bermúdez y compañeros, que tuviésemos en cuenta. El tema es que hay constructoras que para la entrega de las áreas comunes no esenciales se va en el tiempo. Son 2, 3, 4 y a veces más años. La administración luchando por la entrega de algunas áreas comunes por las 1001 razones que sean. Me parece también, no sé qué piensan ustedes, la oportunidad también de mirar unos términos en cuanto a esa entrega.
Sí, Sobre sí, todo, también cuñado. no en los proyectos por etapas, porque obviamente ahí tienen unos tratamientos en tema de entregas diferentes, pero aquellos otros proyectos, porque es que he podido asesorar y hacer acompañamiento a conjuntos donde llevan 4 años luchando para que entreguen, por ejemplo, un parque infantil, un salón múltiple, etcétera, etcétera, y son años luchando contra la constructora. Y ahí hay una lucha y una discusión en tema de las garantías, porque como no los ha entregado, ¿desde cuándo aplica la garantía? ¿Sí? Y se va en el tiempo esas entregas de áreas comunes, y lo que le digo, son 3, 4 años el administrador luchando, o los diferentes administradores luchando por la entrega de un área común que no la pueden usar, que sí la tienen ahí, pero no la pueden usar porque no ha sido objeto de entrega. Eso también me parece que debemos restringirlo un poco, ¿no? Claro que la norma lo dice, ¿no? A más tardar, cuando esté terminada Claro, la construcción y la porque es que generación de números exacto. privados que Una cosa es que 50 no la años. entregue porque no la ha construido, y otra cosa es que no la estando ahí, no la entregue. Porque No, yo le pero voy a decir una cosa. En cualquiera de los dos sí, Si sentidos, el, eso no, debe tener unos si el, términos. si el parque infantil está terminado y al constructor no le provoca entregarlo, pues sencillamente se toma posesión de él. Se hace un inventario de cómo se recibe y se toma posesión de él. Esto es igual que la piscina. Aquí nosotros vemos con mucha frecuencia que la gente coge y usa las piscinas, se baña, el constructor la habilita y comienzan a bañarse en la piscina, juegan en la piscina, picnic, fiestas y de todo. Y 1 año y medio después dicen, no, es que el constructor no nos ha entregado, no hay un documento de entrega de la piscina. Así es. ¿Cómo así? ¿Qué me vas a decir a mí que no has entregado la piscina si ya la piscina, ya hay más de 120 bañados en la piscina? Entonces, eso es una entrega, eso es un recibo de hecho. Yo si necesito un parque infantil y el constructor lo tiene ahí, yo sencillamente le hago un inventario de cómo lo recibo y lo uso. Ahora, si no está terminado, eso es otra cosa. Eso es lo que habría que ventilar en este tema, Que es un que ese ha sido incumplimiento el ya. problema de todos. Aquí la responsabilidad de los constructores que dejan las obras sin terminar y realmente no hay dolientes. Y yo pienso que eso no es a través del régimen de propiedad horizontal que tenemos que resolverlo, sino en legislación de urbanismo y de construcción. Pero dejémoslo apuntalados algo aquí, podemos dejar algo aquí Una apuntalado. herramienta, algo. Una Yo herramienta, tengo pero también, ese problema de no entrega no lo podemos resolver con el régimen de propiedad horizontal. Ese problema gravísimo que tenemos con los constructores que de pronto dicen se acabó la plata y aquí no hay más nada. Y bueno, entonces, esta parte sería aprovechar para dos cosas. Yo digo, una es que como ahora hubo cambios en la parte de la entrega de las garantías, en la parte de acá, que ya es simplemente a poquito de tiempo, escasamente lo está uno utilizando y usando cuando ya la garantía venció. Entonces, yo en la parte de la garantía de acabados, sí sería de pronto, no sé si se pueda aprovechar en ampliar ese término, porque realmente es que es muy corto y 1 año, pues no es nada, prácticamente 1 año se pasa rapidísimo. Acá pero listo. Pero hay Mari, eso no está en la ley de propiedad horizontal, eso está en la Correcto. ley de urbanismo, sí, Y en la ley de protección al consumidor, que es la que habla la de ley un de año. protección. Entonces, esa es la que hay que modificar. Claro que pero ella aquí solamente ahorita hace referencia a las garantías, los tiempos de un año por sí, acabados, y por hace acabar referencia de 10 años por en la parte elementos estructural. estructurales, pero no hace referencia a, por ejemplo, errores de diseño, que no necesariamente es un acabado, al incumplimiento de las obligaciones y las condiciones, el ofrecimiento, que tampoco es un acabado, ¿sí? Un acabado es la aplicación de un material. Entonces, ahí efectivamente es algo que corresponde a la ley 1480 del 2011, donde pueda especificar exactamente los tiempos de una garantía. Yo no creería que tenga el alcance en la ley 675 establecer los tiempos de garantía o complementarlos, no lo sé. O complementarlos. Pero acá hay aquí por ejemplo tuve el problema con una constructora que resulta que fue por etapas, eran seis bloques, 6 torres, y resulta que entregó las 2 primeras. Entonces vino de que él por enganchar por la parte de ventas, entonces hizo la piscina, hizo el sauna, el turco, una canchita de minigolf y unos juegos infantiles.
Entonces, los hizo, pero no les dio, no permitía el disfrute. A pesar de que se hizo a través de planeación, de las inspecciones, de toda cuestión, él decía que no, que todavía no, hasta que no llevara el 51%. Nos tocó reunirnos las dos torres, hacer una asamblea entre nosotros mismos para poder nosotros prácticamente posesionarnos y llegar y comenzar a disfrutar porque ya prácticamente estaba todo terminado. Dio la casualidad de que una señora fue a utilizar el sauna y resulta que lo prendieron y toda cuestión y la señora se quemó la cola. Entonces ella demandó al consejo de administración que habíamos nombrado nosotros y entonces dijo que era que entonces el constructor dijo, yo dije que no entregaba todavía porque no había hecho la parte técnica de probar si estaban aptos para el uso, si yo no sé qué es, una cosa y la otra. Y ahí estamos, llevamos 5 años con ese pleito. Y eso pasó, a la señora se le quemó la cola, la piel le tuvieron que cambiar, Por o eso sea, es que hay que... Exacto. y toda la cuestión. Y el constructor se mantuvo, que era que esa asamblea, ese consejo, se había tomado en forma arbitraria esas áreas comunes sin él haberlas entregado en forma técnica de que se hubieran podido disfrutar. Entonces, ahí está Esa es la situación, porque es que si tú vas a recibir, si tú, o sea, para tú, por decirte algo, tomar posesión de una piscina, tienes que saber, tienes que tener la certeza de que el sistema eléctrico, el sistema hidráulico está funcionando. Por ejemplo, un sauna, como si el sauna puede estar ahí, pero él de pronto no tenía los cortapicos, no tenía todavía el retie, no tenía una cantidad de cosas que le faltaban por hacerlo, entonces habría que mirar a ver, en ese sentido uno va aprendiendo en el camino, ¿no? Hay que mirar a ver si es que eso estaba ahí puesto, pero no estaba terminado. Correcto. Y hay que tener la claridad en esa el sauna está realmente terminado y ya lo habíamos usado en otras oportunidades. No sé qué pasó ese día con una señora. Dicen que es la cuestión del voltaje. Por la caldera, sino otra cuestión. Bueno, ahí está, pero eso sucedió. Entonces el constructor dijo, si de tomar la forma arbitraria, yo no había la parte técnica, todavía no habíamos verificado que... Yo insisto que hay que hacer algo, la oportunidad de al menos dejar una nota aclaratoria, hacer algo que frene un poco este tema de esa extralimitación en el tiempo, ¿no? En la entrega de las áreas comunes. Correcto. Ahí tenemos una tarea bastante importante y yo pensaría que tenemos la tarea este fin de semana para plantear mejor toda esa y estructurarla. Vamos a hacer la tarea juiciosa y traigamos propuestas para debatirlas. Correcto. Muy bien. Muchas gracias a todos. Nos estaremos viendo entonces el día martes. Que tengan un muy buen fin de semana. Gracias por todos los aportes. Un abrazo a todos. Gracias. Luego, bye bye. Hasta luego para todos. Gracias. Hasta luego.